Radio, el podcast de reproducción asistida de FIM Madrid. Hola, bienvenidos a FIM Madrid Radio, el podcast sobre reproducción asistida de FIM Madrid. Soy José Luis Gómez Palomares, ginecólogo, y me podéis encontrar en Twitter como @jlgomezp. Bueno, yo cuando veo por ejemplo, llega la Navidad, o llega la Semana Santa, o llega... pensad en ese titular, imaginaos, por ejemplo, que llega mayo, cada vez el verano se acerca más. Mayo en el hemisferio norte, el mayo en el hemisferio norte sería el noviembre en el hemisferio sur, corregidme los compañeros, las amigas y amigos del hemisferio sur si me equivoco, pero más o menos ese noviembre que está a punto de empezar. Vamos a hablar como si estamos en Madrid, ¿no? Pero vamos a hablar como si estuviéramos en Buenos Aires, ¿vale? Ya de repente somos rioplatenses y estamos a punto de empezar el verano y vemos esos periodistas que nos dicen en los artículos que hay que protegerse del sol, y vuelven otra vez esos artículos que se han repetido año tras año. Yo lo digo porque voy a repetir algo que ya he contado en varios programas, pero que, bueno, pues es que yo creo que procede no olvidarse de ciertas cosas. Igual que periódicamente pues se repite esto, por ejemplo, pasará la Navidad, y ahí sí que compartimos todos, hemisferio norte y sur, la Navidad. Pasado las Navidades, en enero, pues hablamos de cómo hacer una serie de dietas para intentar adelgazar todo aquello que hemos ido acumulando durante los meses navideños. Esas copiosas comidas el asadito maravilloso argentino, por ejemplo. Bueno, lo que quiero decir es que se repiten una serie de temas y yo pues me voy a justificar así repitiendo el tema. Es muy sencillo el programa de hoy, es no olvidéis reservar la medicación. O sea, aún nos seguimos encontrando, a pesar de que insistimos, pues que gente que de repente empieza un tratamiento de estimulación, se planta, imaginaos, un viernes a las 7 de la tarde en la clínica. La estimulación más o menos viene a ser a unos 10 días, y después de ahí pues tenemos que ir a la farmacia para ir a comprar, por ejemplo, más cartuchos para una pluma, por ejemplo, ¿no? Y resulta que una pluma nueva. Entonces continuamos y de repente vamos a la farmacia, no hay esta medicación, son medicamentos caros que no suele estar en las farmacias, y bueno, que esto tenemos que tenerlo claro, que hay que reservarlo con antelación, hay que apoyarse en la clínica y decir, bueno, ¿ustedes cuánto creen que voy a necesitar? ¿Qué medicamentos vamos a ir necesitando? Esto es especialmente cierto en momentos en los cuales pues se va a hacer un ciclo durante un festivo, cae una fiesta, un fin de semana durante la estimulación. Si son 10 días, dad por hecho que siempre os va a caer un fin de semana. En Madrid, por ejemplo, o en Buenos Aires, pues las farmacias suelen estar con un horario más grande, pero un pueblo más pequeño, más chiquito, que diríais en Sudamérica, no están, o en América, no están tan disponibles, ¿no? Entonces tenemos que tener muy en cuenta que hay que tener cuidado con reservar la medicación. Los centros de reproducción asistida alrededor, como hay farmacias que trabajan cerca de los centros, saben estas farmacias más o menos la medicación que se va a ir precisando y la van teniendo más o menos en stock. Pero son medicamentos muy caros que os podéis encontrar que la farmacia pues llega y os dice, no, esto no lo tengo reservado, tiene usted que venir mañana porque son las 8 de la noche, cierro a las 9 y nada, no da tiempo a que el transportista me traiga la medicación. Entonces, hay que insistir en que hay que tener una previsión de qué medicaciones se va a tener que utilizar. Esto es verdad que relativamente que hay que hablarlo muy bien con el médico o la enfermera que os esté llevando, porque tampoco vamos a comprar la medicación toda para que no nos falte, y que veamos que nos sobra una gran parte de medicación que es muy cara. Entonces hay que tener un equilibrio entre ir reservando en las farmacias, ¿vale? Advirtiéndoles de que esa farmacia, de que esa medicación puede ser que no empecemos. Acordaos que hacemos una ecografía cuando empieza el ciclo para ver que está todo bien y que se puede empezar. Es decir, hacemos una ecografía y puede ocurrir que no se pueda empezar porque hay un quiste, por ejemplo, o que hay un pólipo, yo no lo sé, ¿ok? Y entonces, o la hormona que se saca en algunos momentos pues está muy alta o muy baja, o lo que fuere, y no se puede comenzar. Entonces hemos acaparado en casa una serie de medicamentos que no vamos a usar. Esto es importante, y que también un poco la idea es que alrededor de los centros suele haber farmacias que suelen tener más medicación y quizás sean la primera línea para hacer reservas, porque si se hace una reserva de un medicamento y no se va a conseguir, no os preocupéis que esa farmacia, al estar cerca del centro, acabará por venderla a otra paciente quizás, ¿no? Entonces, a lo mejor la farmacia del barrio pues te pone más mala cara
si resulta que llegas y reservas una medicación que es cara y luego dices que no la usas, y entonces vas a decir, ¿y esto cómo lo hago? Porque a lo mejor no tienen tanta. Y luego muchas veces queremos tener cierta discreción y a lo mejor no es la farmacia de alrededor de casa la que queremos, para que no sepan pues que estamos haciendo la reproducción asistida, a nadie le interesa nuestra vida, por ejemplo, no pasa nada, pero pues a lo mejor nos interesa pues que no conozcan los farmacéuticos también deben tener una ética profesional como tenemos los médicos, donde el secreto médico es absolutamente sagrado. Y bueno, ya sabéis que lo respetamos absolutamente. De hecho, muchas veces pues en los programas veréis que jamás decimos hoy he hecho una punción de nadie, hoy he sido porque pues aunque nosotros trabajamos en un centro mediano grande, donde es muy difícil que se pueda alguien oírme hablar de que he hecho una punción y decir, pues esa punción es de mi prima, que ha ido a no sé dónde, no tiene por qué, pero aún así tenemos un cuidado exquisito de que jamás haya nada. Los programas además se emiten diferidos, o sea, si yo digo hoy, pues a lo mejor hoy estoy grabando el programa, pero el programa se emite dentro de una semana, ¿no? Quiero decir, bueno, la cuestión es que el secreto médico es absolutamente un principio sagrado de la práctica médica, ¿no? Y bueno, pues que tengáis en cuenta que hay que reservar medicación, ir un poco previendo cuando te baja la menstruación, que ya el centro te va a decir que vas a venir para empezar, por ejemplo, en muchos casos, pues ya hablar con la enfermera y preguntarle, oye, ¿qué es la medicación que voy a empezar? Más o menos, aunque ya, evidentemente en una consulta previa ya se ha hablado, luego se empieza la estimulación y ya, vale, me estáis poniendo 4 o 5 días de medicación, pero luego, ¿qué medicación voy a ir reservando en la farmacia, no? Bueno, que os apoyéis en los centros que os van a ayudar y que tengáis claro que hay que tener también esto para que el proceso, que ya de sí tiene cierto componente de estrés, pues sea no tan estresante y no tengamos turbulencias externas que no tenemos por qué tener. Nada, yo quería contaros esto hoy. Un saludo y hasta el próximo programa. Chao, chao. Por cierto, voy a poneros la sintonía de un podcast que tenemos que os recomiendo, que se llama Productividad y Medicina, que codirijo con el doctor Javier Rascón Risco, que él es médico internista, pero como los dos tenemos con esto de la productividad cierta maña, pues os recomiendo a que lo escuchéis. Buscad en el blog, que sería la primera opción, que sería FIB Madrid PM, de Pamplona y Madrid, fibmadridpm.wordpress.com, o buscad en internet en cualquier navegador FIB Madrid Productividad y Medicina, y vais a encontrar que también está no solamente en iTunes, que por cierto os animo a que pongáis una reseña, sino que también está en Spreaker, también está en iVoox y VOOX, ahí nos podéis encontrar, y también los que os gustan, y cada vez me gusta más esa aplicación, TuneIn, para escuchar cualquier radio del mundo, ahí también os vais a encontrar. Y os pongo esa sintonía, que es un riff de guitarra, es una música de guitarra hecha por el propio doctor Javier Rascón, que es, como os digo, el codirector de nuestro nuevo podcast que tenemos desde julio del año 2017. Un saludo, permitidme estas cuñas y un beso de verdad y sinceramente para todas vosotras, para todos vosotros, y hasta el próximo programa. Chao, chao. Os dejo con la sintonía del doctor Javier Rascón.